Hola amigos, les habla Camilo Pinto, Diamante, con una nueva edición del Mindset de la Riqueza. Para esta oportunidad quise basarme en una conversación que tuve este lunes. Estaba en Ibagué y estaba compartiendo después de una junta de negocios que tuve la posibilidad de darle al grupo de Zulma y Wilson Ariza y Mónica y Hernán Jauregui. Y después de la junta estábamos comiendo y hablando de diferentes cosas y surgió el tema de esta sección del mindset de la riqueza. Me empezaron a hablar de algunos de los temas que se habían compartido ahí y eso me llevó a una pregunta. Les pregunté, oye Wilson, Zulma, Hernán, Mónica, ¿qué sienten ustedes o qué tema les gustaría incluir dentro del mindset de la riqueza? Y me gustó mucho la propuesta que ellos me hicieron. Ellos me invitaron a hablar de cosas concretas que tenían que ver con inteligencia financiera, que tenían que ver con ese mindset de la riqueza, muy aplicadas a nuestro negocio de Amway. Y pues me gustó, me pareció interesante lo que me proponían y me puse a pensar en ese momento en los cientos y quizás miles de personas de nuestro grupo con los cuales hemos podido interactuar en los últimos años que llevamos desarrollando pues este negocio, y me acordé de las innumerables citas de asesoría, de mentoría que le hemos dado pues a muchísima de nuestra gente, y algunas de esas citas hemos hablado, claro está, del tema financiero, buscándolos orientar un poquito, que pudieran mejorar sus vidas financieras, porque eran personas que se estaban complicando mucho con las finanzas del negocio, con temas aparentemente muy sencillos y fáciles, pero que realmente les estaban causando pues un problema en el negocio. Muchos de ellos no veían la plata del negocio, muchos de ellos me he dado cuenta que eran tremendamente o son tremendamente desorganizados en manejar su plata. Y me acordé a principios del negocio, cuando recién arrancábamos, una serie de principios básicos que en mi caso en particular aprendí con respecto a ese tema, con respecto a las finanzas del negocio. Y la idea es poder compartir con ustedes algunos de estos conceptos muy sencillos para que les pudieran servir. Quisiera que si alguno de estos puntos, eso es como un paréntesis que hago, que si alguno de estos puntos les hace sentido y ven realmente que les pueden servir, por favor que lo consulten con su esmeralda o con su diamante, ya que son las personas que realmente pues te conocen, que tienen el pulso de tu negocio, de tu situación específica, saben tus metas, saben las fortalezas que tienen, las debilidades que tienen, y son las personas que realmente te van a poder dar luz verde en si lo que hoy voy a compartir contigo va a tener una aplicación directa para ti. Con eso dicho, entonces, empecemos. Uno de los puntos más importantes con el cual quiero arrancar tiene que ver con entender que el PIN no tiene nada que ver con la riqueza de un empresario. El PIN simplemente nos califica para recibir ingresos, como dice Carlos Eduardo, de más baldes, de más formas, y de alguna manera el PIN potencializa los ingresos que estamos recibiendo, pero el negocio o el PIN debe estar estructurado, debe tener un negocio bien estructurado. Es decir, si el negocio está bien estructurado, tú vas a poder contar con un buen ingreso. Ahora, lo que haces con ese ingreso es lo que te va a llevar a la riqueza. O sea, la riqueza no es llegar a un PIN, la riqueza no es llegar a esmeralda, la riqueza no es llegar a diamante, la riqueza no es llegar a diamante ejecutivo o doble diamante. Claramente un PIN mayor te va a permitir, si este negocio está bien estructurado, poder contar con más ingresos de más formas, como te decía hace un segundo, pero lo importante para entender es que realmente lo que te va a llevar a la riqueza o lo que te va a llevar simplemente a tener una vida con algunas comodidades y con algunos gustos es lo que haces con la plata que tú estás generando del negocio. La buena noticia es que cada uno de nosotros decide, y eso es importante, tenerlo muy claro. Un punto que sale de eso es no manejar el negocio como una tienda de barrio. Maneja el negocio como una empresa, porque realmente es una empresa. Y más importante que eso, puede darte resultados de empresa. Yo les recomiendo que tengan una contabilidad básica de cuánto entra en tu negocio y cuánto sale de tu negocio. Mira, a mí me sorprende muchísimo cuando hablamos con personas del negocio, no tienen ni idea cuánto están ganando del negocio, muchas veces ni siquiera tienen idea de cuánto fue la consignación que les hicieron el 9, el 10 o el 11 del mes cuando la consignó Amo y cuando Amo hizo la transferencia, no saben cuánto están gastando en el negocio, en la operación directa del negocio, y eso no tiene sentido porque es un punto clave para poder sacar adelante cualquier actividad. Yo les recomiendo que registren esa información en algún lugar,
Si se sienten cómodos con Excel, háganlo de manera sencilla y si no en algún cuaderno. Pero un cuaderno que yo les recomiendo que sea únicamente para el objetivo de las finanzas de tu negocio. Porque también he visto muchas personas que tienen un cuaderno, pero en ese cuaderno están los apuntes de la última junta, los apuntes del último seminario, los gastos del negocio del mes pasado, la lista de las cosas que necesitas para el mercado, la lista que hiciste para una tarea de tu hijo, el plan que diste la semana pasada, un par de listas que sacaste en un seguimiento, o sea, es un cuaderno de todo. Y eso no está organizado. La información contable básica, muy básica de tu negocio debe estar organizada. Entonces, si escoges un cuaderno, pues mi recomendación es que sea un cuaderno únicamente para las finanzas de tu negocio. Ahora, desde el punto de vista comercial, aunque en este negocio no es necesariamente que sea algo intensivo, o sea, que tú tengas muchísimos clientes, yo sí soy un convencido que es clave que todas las personas tengamos algunos clientes. Ahora, depende de tu interés en esta área comercial, y depende de la estrategia que tú tengas, asesorado por tu equipo de apoyo, con respecto a cuántos clientes vas a tener y a cuántos clientes quieres tener. Pero lo que sí es clave es que tú deberías tener un grupo de clientes. Ojo, dije clientes, no compradores. Porque he visto muchas personas en que le compran, y ya le han comprado 10 personas, ya le han comprado 15 personas, ya le han comprado 20 personas, 25, 30, 35 personas, pero el porcentaje de recompra, o sea, el porcentaje de esas personas que le compraron, que le vuelven a comprar una segunda vez, una tercera vez, y el porcentaje que realmente se convierten en lo que yo llamo clientes, o sea, clientes fidelizados, es muy bajitos. Y eso es importante dentro del negocio. Quizás uno podría hablar que un empresario no tan interesado en la parte comercial debería tener, aunque sea 10 o 20 clientes fidelizados. 10 o 20 clientes fidelizados. 10 o 20 clientes que estén enamorados de los productos y que te van a comprar a ti sí o sí, que te van a comprar independientemente de cualquier cosa que pasen, que ya están totalmente convencidos de los productos y los van a comprar. Y con respecto a eso, te recomiendo que tengas un registro organizado de tus clientes, con sus datos personales de contacto, con las fechas en que te ha comprado, con qué te están comprando y con la fecha en que es importante volver a llamarlos. No sé si les ha pasado, pero es increíble. Hay muchas personas que entran en el negocio, duran en el negocio, tienen una vida útil en el negocio de 1, 2, 3 meses. Durante ese tiempo alcanzan a hablar con algunas personas de los productos, aparte de la oportunidad, alcanzan a vender los productos. Algunas de esas personas que les compran productos quedan tremendamente satisfechos con los productos, pero no tienen a quién llamar, no tienen a quién volver a llamar y ponerse en contacto para volver a tener los productos, simplemente porque hacen el negocio de una manera poco profesional. Entonces la idea es que tenga esa información registrada, porque la idea es que esos clientes, esos pocos clientes, más tu volumen personal, son los que te van a permitir todos los meses, y aquí la palabra clave que quiero subrayar es todos los meses, son los que van a permitir tener un volumen básico, un volumen estable, consistente, que siempre tú puedas contar con que tienes un volumen todos los meses de 300 o 600 puntos y superior todos los meses. No de vez en cuando, sino todos los meses. De tu consumo, que es una decisión propia, que tú decides comprar tus productos, espero que lo estés haciendo, y de los clientes. Ahora, muchas personas se pueden estar preguntando en este momento, oiga, pero todo esto que está hablando Camilo, ¿qué tiene que ver con el mindset de la riqueza? ¿Qué tiene que ver con la creación de la riqueza? Bueno, yo creo que si estás haciendo este negocio, yo creo que tiene todo que ver. Es como las personas que me preguntan, oiga, ¿en qué puedo invertir para generar retornos espectaculares? ¿En qué activo puedo invertir? Y uno empieza a hablar con ellos y están llenos de deudas, gastan más de lo que ganan todos los meses y no entienden que todo es un proceso. Y no entienden que si no empiezan por no gastar más de lo que se ganan y no entienden que se empiezan a ahorrar, así sea un monto bien pequeño para empezar, lo más probable es que nunca logren poder participar en ese tipo de inversiones. Suena un poquito ilógico, ¿cierto? Pues claro. Pues lo mismo pasa con este negocio. A veces me sorprende cómo hay muchas personas que quieren llegar a Esmeralda o incluso que quieren llegar a Diamante, que se emocionan con la idea, pero que no se proponen y resuelven de una vez por todas el tema de su volumen personal. Y yo digo, ¿qué nos hace pensar que si uno resuelve el tema de acoplar todos los meses por lo menos 300 puntos personales, cómo uno va a poder resolver el reto de llegar a Diamante y cómo va uno a lograr resolver el reto de tener un buen ingreso y tener una vida realmente increíble?
Y es importante entonces darse cuenta que todo tiene un proceso y que hay unos retos que todos tenemos que resolver dentro de este negocio, y hay retos bien importantes, y detrás de los retos grandes y los retos importantes de este negocio hay calificaciones y hay ingresos bien interesantes, pero lo primero es resolver eso, resolver lo primero. Organízate con tu negocio y ten un registro adecuado de la operación de tu negocio. Un punto también interesante es entender a diferenciar el concepto de capital semilla, más bien diferenciarlo, entender el concepto de capital semilla y capital de trabajo en Amway. Porque muchas veces me he encontrado con personas que hacen su primera compra, su inversión inicial, y mueven, 400 puntos, 600 puntos, a veces más puntos, y me dicen, Camilo, es que no veo la plata del negocio. Y la pregunta es, ¿por qué no ven la plata? ¿Sabes por qué? Porque la vuelven plata de bolsillo. Hacen una operación comercial, le venden a un cliente, se la meten en un bolsillo, y ese bolsillo sacan la plata para comprar una cosa nada que ver con el negocio. Y es importante entonces entender esto. El capital semilla, o dicho de otra manera, la inversión inicial en este negocio se hace una sola vez. No se vive haciendo todos los meses. O sea, todos los meses no debes estar buscando de dónde sacas la plata para hacer tu volumen. No debes estar buscando todos los meses de dónde sacas la plata para el seminario, o para la junta, o para la convención. Eso se hace una vez, simplemente que requiere un manejo organizado y un manejo adecuado. Ese capital semilla que haces una vez, si tú estás enfocado en el negocio, si estás haciendo lo que te corresponde, si estás trabajando, ese capital semilla después se vuelve capital de trabajo. Y ojo con esto, el capital de trabajo se rota, no se gasta. El capital de trabajo se rota, no se gasta. Una cosa muy sencilla que puedes usar si todavía estás batallando en este punto, es usar sobres. Cómprate sobrecitos pequeños en cualquier papelería y marca un sobre como capital y marca un sobre como ganancia. En el sobre de capital va la parte correspondiente de lo que recibiste de capital, y en el de ganancia pues la ganancia. Mejor dicho, si tú vendiste algo de productos y te pagaron 100,000 pesos, esos 100,000 pesos van a ser 70,000 pesos de capital, van para el sobre de capital, 30,000 pesos van para el sobre de ganancia. Ahora, ¿qué se hace con el sobre de capital? Solamente una cosa, se recompran productos. De ese sobre de capital sale tu siguiente compra para el siguiente mes. Y el capital no se toca. El capital de trabajo de un negocio no se toca porque es la vida de un negocio. Así como para nosotros el oxígeno es la vida, para el negocio es el capital de trabajo. Dicho de otra forma, si uno se gasta el capital de trabajo, uno está matando directamente el negocio. Entonces el capital es para la recompra. Y la ganancia, ¿para qué va? Yo recomiendo que la ganancia vaya primero para tu entrenamiento. O sea, primero para tus juntas, para tu seminario y para ir abonando para la convención. Segundo, para reinvertir en tu negocio, en aquellos temas o áreas que tú sientas que vale la pena reinvertir en tu negocio. Ahora, es distinto gastar en algo que reinvertir. Gastar es comprar algo que no va a darte un retorno. Tú inviertes o reinviertes en algo porque estás esperando un retorno y estás esperando que este negocio te pueda funcionar, estás esperando que con este negocio va subiendo poco a poco a los niveles, estás esperando que con este negocio cada vez tengas un ingreso más alto y estás esperando que este negocio sea un vehículo para lograr tus sueños. Entonces, número 2, reinvertir en tu negocio. La ganancia número 3, ¿para qué se usa? Para ayudar a matar, o yo recomiendo por lo menos, para ayudar a matar las deudas. Si tienes deudas, entonces número 3, o sea, de tercero, primero para el entrenamiento, segundo para invertir en tu negocio, tercero para empezar a matar tus deudas si las tienes, y cuarto para empezar a generar ahorro. Bien interesante. Siguiente punto. Yo creo que es muy importante separar la contabilidad, o sea, separar la estructura financiera de tu negocio con la contabilidad o la estructura financiera de tu vida personal. Son dos cosas distintas. Tú eres un ser vivo, el negocio es como si fuera un ser vivo, es una vida diferente, una estructura diferente financieramente hablando. Y claramente están conectados y claramente que el negocio se empieza a convertir en una fuente de ingresos importante para ti si haces este negocio correctamente, pero yo recomiendo que se maneje de forma aparte.
O sea, muchas personas me he dado cuenta que sacan plata de la lonchera para el negocio, del negocio para la lonchera y un montón de combinaciones por el estilo. Y yo sugiero que no. Una cosa es la contabilidad de tu negocio y otra cosa es la contabilidad de tu vida personal. Que si estás en un punto que con el negocio, después de reinvertir en el negocio, después de el entrenamiento, ya te da plata y de pagar tus deudas, ya te da plata para empezar a ahorrar, entonces el negocio se convierte en una fuente de tu estructura financiera personal, pero se manejan distintos, es decir, el negocio tiene un ingreso, tu vida financiera tiene uno o dos ingresos o lo que sea, el negocio tiene unos gastos, tu vida financiera tiene otros gastos, muy importante separar la contabilidad de tu negocio que la contabilidad de tu vida personal. Otro punto, si vas a usar tarjeta de crédito como capital semilla para tu negocio, úsalas correctamente. Lo ideal, si se puede, es que uses esa compra de tarjeta de crédito, lo pongas a una cuota. Si tienes algo de experiencia comercial, si estás determinado a que funcione, si te sientes seguro, ese es el universo ideal. La pones a una cuota, rota lo que compraste durante el mes y simplemente con las utilidades que recibiste por la operación comercial, pagas el capital, no pagas intereses y te queda tu margen de utilidad. Pero yo me he dado cuenta que hay otro mundo y ese es de las personas que, aunque cualquiera puede marcar cuando hace la compra a una cuota, quizás lo mejor no es que lo marquen a una cuota. ¿Por qué? Porque son personas que arrancan con miedo a este negocio, con mucha incertidumbre y que a veces puede pasar que aunque compran su volumen, pero que por mil de razones no logran moverlo el primer mes. Les cuesta trabajo ponerse en acción, tienen un montón de inseguridades, nunca han estado en la parte comercial y eso está bien, no pasa nada. Hay un montón de diamantes que arrancaron así que no te preocupes. Simplemente lo que yo recomiendo es que difieras el pago de tu tarjeta de crédito al número de cuotas en las cuales tú te sientas que seguro vas a poder recuperar el capital. Me explico, tú dices, bueno, hice esta primera compra y yo siento que por mal que me vaya, conociéndome a mí mismo, por mal que me vaya, yo logro mover el inventario en el peor de los casos, lo hago en 3 meses. Entonces yo te recomiendo que marques 3 cuotas para esa primera compra. Y de pronto alguno de ustedes puede estar diciendo, uy, pero entonces pago intereses, pero aquí tendré una deuda. Sí, pero es una buena deuda. ¿Por qué? Porque la utilidad operacional de tu negocio va a asumir el costo financiero y da para asumir el costo financiero. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Imaginémonos que en lo que te decía antes, que tú decides marcar esa deuda o poner esa deuda de tu tarjeta de crédito a 3 meses. Tú sientes que si te va mal, vas a poder mover tu volumen, como decíamos, en 3 meses. Ahora, asumamos, por poner un número cualquiera, que el costo financiero mensual de esa deuda en tu tarjeta de crédito puede ser algo alrededor del 2.5 mensual. O sea, te cobran 2.5% por la deuda. Eso quiere decir que si son 3 meses, pues vas a pagar 7.5% de intereses. Cada vez sobre una base menor, pero digamos que 7.5% de intereses. Ahora, ¿cuál es el margen de tu negocio? El margen simplemente de utilidad comercial, sin tener en cuenta el 5K, sin tener en cuenta el 8K, sin tener en cuenta el 10K, sin tener en cuenta el descuento por volumen, sin tener en cuenta los diferenciales, sin tener en cuenta nada aparte del margen comercial. O sea, en el peor caso posible, ese margen va a ser 43%. Y la pregunta es, ¿43% cubre 7.5% de intereses? O sea, 43% es más que el costo de 7.5% de intereses. Por supuesto, claro que sí, te deja un neto de 34, 35, 36%. Bueno, pues si tú haces eso, empiezas no solamente a aplicar uno de los principios que usan muchas de las personas muy ricas, o 2 principios. 1, plata de otras personas. En este caso estás trabajando con plata del banco, te estás apalancando en el banco. Y el segundo principio, apalancamiento financiero con deudas buenas. Entonces, ¿pero por qué puede ser mejor en ese caso en particular de una persona temerosa, una persona con miedo, una persona sin experiencia comercial, de diferir su pago a más de un mes? Porque hay un factor y un componente psicológico importante y de confianza, que es el miedo. En que si la persona por algún motivo hubiera marcado esa compra a un mes y no logra vender todo lo que necesitaba para pagar su capital, esa persona va a generar poca confianza, esa persona va a estar estresada. Claro, no está pagando costo financiero, pero tiene que levantarse o conseguirse la plata por otro lado, porque igual tiene que pagarle al banco la tarjeta. Entonces, si en ese caso en particular lo pone a 3 meses,
eso le va a ayudar a sentirse mucho más seguro, porque el monto que va a pagar mensualmente va a ser menor, y si rota la plata entre el volumen en 3 meses, pues va a ser suficiente y va a generar suficiente caja y suficientes ingresos desde el punto de vista comercial para pagar el capital correspondiente y los intereses asociados a ese capital. Otro punto que tiene que ver con inteligencia financiera dentro del negocio de Amway, y obviamente tiene que ver dentro del mindset de la riqueza, y es comprarse cosas antes de tiempo. Obviamente cada quien hace lo que quiera con su plata en Amway, pero yo sugiero que en la medida que empiezas a generar ingresos con Amway, te enfoques número 1 en una cosa, en pagar tus deudas. Paga tus deudas, paga tus deudas, paga tus deudas. Número 2. ¿Por qué número 2? Yo veo que mucha gente llega a un nivel y de pronto se compra, no sé, un carro, quién sabe qué. Y pues yo lo que sí sé, obviamente cada quien maneja, como les decía, la plata como quiere, yo lo que sí sé es que ese no es el camino de la riqueza. Y me he dado cuenta que muchas veces las personas se dejan presionar por su grupo para que compre una cosa u otra cosa. Y le dicen, pero mi Opline, usted es platino, Opline, usted es rubí, usted es esmeralda, usted debería estar andando en este carro, mire, le llega un bono de tanto, compre este carro tan bonito, usted se vería muy bien en este carro, súper chévere, nos sirve al grupo, o compres este reloj, o esta ropa, o quién sabe qué. Y para mí yo creo que el único que determina qué haces con tu plata eres tú. Y simplemente mi consejo es, elige sabiamente. Sobre todo si tú quieres construir un camino de riqueza. Es decir, no vivas por encima de tus posibilidades. Muchas veces las personas compran cosas que les generan más gastos. Hay veces compran cosas con deudas. Y ahí sí pues nada que ver, o sea, están haciendo, según mi punto de vista, desde un camino de generación de riqueza, pues tomando el camino equivocado. Pero muchas veces las personas se compran esos gustos de contado, y a veces uno dice, no, pues me lo merezco y me lo compro de contado, entonces se compra en la camioneta, y entonces con el bono de tal nivel se compra en la camioneta, y no está mal, solamente estoy hablando desde el punto de vista de generación de riqueza, y no caen en cuenta que ese bono lo recibieron una vez, y entonces asociado a esa camioneta hay impuestos que pagar, hay gasolina que pagar, una camioneta de determinado cilindraje, dependiendo qué tanto la maneje uno, pero fácilmente está pagando unos 300.000 a 500.000 pesos mensuales solamente de gasolina, y de seguros y de muchas cosas, y mantenimiento del carro, y muchas personas nunca se toman el trabajo de entender esto, y se compraron algo de contado. Eso fue la parte, digamos que, menos grave del asunto, pero al comprarse esa cosa de contado, les generó nuevos gastos. Y pues lo importante para entender es que muchas de estas cosas que seguramente tú quieres comprar, de estos gustos, de estos juguetes, de estos lujos, las vas a poder tener y las vas a poder disfrutar, pero si las compras en su momento. Y en su momento se refiere a comprarlas financieramente bien. Porque para mí, tu primer objetivo, si estamos hablando de construir riqueza, después de pagar deudas y después de empezar a ahorrar, es llenar ese balde para que puedas comprar tu primer activo distinto a Amway. Para mí es el primer objetivo de cualquier persona que quiera construir y empezar una vida de construcción de riqueza. Generaste un ingreso adicional, mataste las deudas, empezaste a ahorrar, y con ese ahorro llenas un balde para empezar a invertir en tu primer activo. Otro punto importante que tiene que ver con el mindset de la riqueza, y tiene que ver con dejar tu trabajo para dedicarte 100% a Amway. Esto que les cuento lo aprendí, creo yo, que hace más de 18, quizás 20 años, y es un concepto fundamental, y es: busca siempre sumar y no busques reemplazar. Hay muchas personas que se involucran en el negocio de Amway de una manera muy linda y saben que esto es lo que les mueve el piso y el corazón, y tienen su visión, pero creo yo, y es mi opinión, consulta todo esto con Esmeralda o con Diamante, simplemente se apresuran y cambian un ingreso por otro. Es decir, se ganan X plata con su trabajo, y cuando su negocio de Amway el primer mes o el segundo mes llega a ese mismo ingreso, se entusiasman a veces más de la cuenta y cambian su ingreso por el negocio de Amway. Y hay veces no se dan cuenta que el negocio Amway a veces baja un poquito el ingreso, a veces sube, a veces también baja, como cualquier cosa en la vida. Y cuando les baja un poco el ingreso por su negocio de Amway, si soltaron su actividad tradicional o soltaron su trabajo, ¿qué es lo que pasa? Yo me he dado cuenta que entran en ansiedad, y realmente, hablando con ciertos empresarios Diamante, nos hemos dado cuenta que son pocas las personas que al hacerlo ya tienen ensamblada esa actitud y sobre todo esa mentalidad empresarial y de riqueza que les permite seguir su camino en ascenso
y con éxito, tanto en el negocio de Amway como financieramente hablando. Es decir, un altísimo porcentaje de las personas que hacen esto no están preparados para hacerlo. Yo tengo un caso de una persona que ha llegado a plata varias veces en diferentes momentos. No ha llegado nunca a oro, pero ha llegado a plata en varios momentos. Y siempre le pasaba exactamente lo mismo. Es decir, llegó a plata, se entusiasmó más de la cuenta, no consultó con nosotros, dejó su trabajo. Entonces dicen, no, esto me está funcionando, ya aprendí cómo es el negocio de Amway, si logré calificar a plata trabajando esto 2-3 horas diarias, imagínese si libero el resto de horas del día, voy a trabajar full time en el negocio de Amway. Sigue dándole al negocio de Amway y de pronto en algún momento se encuentra un reto dentro del negocio de Amway. No tiene la mentalidad todavía y el martillo suficientemente grande para superar ese reto y entonces ¿qué pasa? El negocio de Amway baja un poco y ya no es plata sino baja a otro nivel. Cuando baja a otro nivel tiene menos ingresos y entonces queda apretado financieramente hablando y entonces ¿qué hace? Se consigue un trabajo. Y después llega un tiempo en ese trabajo y después cuando lleva 2 meses, 3 meses, 6 meses, 10 meses en ese trabajo, se aburre del trabajo, está cansado del trabajo, sabe que con el trabajo no va a conseguir sus sueños y entonces trabaja otra vez 2-3 horas diarias, se califica plata y cuando califica plata el primer mes deja el trabajo. Deja el trabajo, se enfoca únicamente en el negocio Amway hasta que en el negocio Amway le aparecen otros retos, muchas veces parecidos a los que había tenido en la primera oportunidad, no ha crecido lo suficiente en actitud, en mindset empresarial, no sabe cómo manejar esos retos, su martillo todavía no es lo suficientemente grande y entonces vuelve a lo mismo. ¿Vuelve a qué? A buscar otro trabajo. Logra otro trabajo hasta que pasa un tiempo y entonces después de pasar un tiempo se da cuenta que ese no es su camino y deja el trabajo. Lo he visto, esta persona a la cual estoy pensando yo, he visto que le pasa eso 4 veces. 4 veces ha hecho lo mismo, arranca el negocio Amway, califica plata, deja su trabajo, entra en ansiedad, se le baja el negocio Amway, consigue otra vez el trabajo, etc. Y lo que le falta es entender, es acoplar la mentalidad correcta. O sea, no es el negocio, el problema no es el negocio, el problema es él. El problema es que no ha generado todavía la conciencia sobre lo que le pase. En otras palabras, él todavía no sabe, que es el nivel más bajo de conciencia, cuando uno no sabe que no sabe. Y al no saber, cuando uno le da consejos o cuando pregunta, primero no hace las preguntas correctas que permiten llegar a un nuevo nivel de conciencia, pero cuando quizás tratamos de orientarlo de la mejor manera que somos capaces, pues no hay un nivel de entendimiento y de comprensión o de asumir ese consejo porque simplemente no sabe que no entiende todavía. Entonces la pregunta que sale de todo esto con este ejemplo, dejar el trabajo es, hombre, ¿cuándo debo yo dejar mi trabajo? ¿Cuándo reemplazo mi ingreso y mi actividad tradicional si es algo que una persona quiere hacer? Porque claramente, y pongo un paréntesis acá, hay gente que quiere desarrollar el negocio de Amway, que quiere construir los niveles, hacerse esmeralda, diamante o más, sin dejar su actividad porque le encanta. Simplemente quiere enfocarse en su actividad con un poco más de tranquilidad, porque son médicos y les encanta su medicina, o quieren dedicarse al arte y son artistas, y simplemente no quieren abandonar su actividad, simplemente quieren hacerla por pasión y por amor al arte, por así decirlo. Entonces, en el caso de las personas que quieren dejar su ingreso, yo les voy a contar lo que me enseñaron a mí hace muchísimo tiempo para dejar el ingreso. Me dijeron, cuando tú estés ganando con el negocio de Amway, y me lo pusieron exacto, cuando estés ganando 2 a 3 veces más, o sea, por lo menos el doble, estás ganando el doble por lo menos con tu negocio de Amway que con tu actividad tradicional, entonces haz lo siguiente. Apenas llegas a ese punto, entras en una etapa de 6 meses. Y esos 6 meses, la idea de esos 6 meses es vivir únicamente el negocio de Amway. O sea, de lo que te consignan en tu cuenta todos los meses, prueba a pagar todos tus gastos y prueba a vivir esos 6 meses únicamente el negocio de Amway. Entonces sale la pregunta, ¿y qué hago con todo el ingreso, con el ingreso que recibo por mi actividad tradicional o por mi trabajo? Los ahorras el 100%. O sea, has ahorrado el 100% de 6 meses del ingreso de tu actividad convencional. En ese punto, solamente, es la recomendación, cada quien hace lo que quiera. En ese punto, y pues consulta, en ese punto, cuando te has ganado 2 a 3 veces más con Amway que de tu ingreso tradicional, vía ingreso mensual, no vía bonos, vía ingreso mensual, y cuando has probado 6 meses de vivir solamente de Amway, entonces yo recomiendo que hables con tu diamante. Creo que es una decisión para hablar con tu diamante.
Y entonces, si durante esos 6 meses en que estás ahorrando, evalúas con tu diamante si tu negocio está en ascenso, cómo estás tú, cuáles son las perspectivas, cómo te sientes, si todo pinta correctamente, entonces es un momento para empezar a considerar dejar la actividad. No para dejarla, para empezar a considerar dejar la actividad. En mi caso en particular, eso duró 18 meses. Fue una decisión que no hice en un mes, ni en 2, ni en 3, ni en 5. Fue una decisión que se armó, súper planeada y estructurada, y se demoró 18 meses para poder hacer eso. Y en mi caso, dejar el rol diario en mi empresa de planeación financiera, en que tenía responsabilidad de asesorar a un número de clientes X VIP y unas funciones desde el punto de vista de mercadeo en la oficina, en la empresa, y fueron 18 meses en que se evaluó eso, hasta que seguí siendo dueño de la empresa, pero ya no en un rol del día a día, sino en un rol de juntas de socios, que lo hacemos 2 o 3 veces al año, y pues que simplemente pasé una actividad de 8 o 10 horas al día a una actividad más o menos de 10 a 15 horas al año. Pero fue un proceso. Esa es la recomendación, es lo que yo aprendí, y te lo dejo para que si te suena y lo ves interesante, pues lo consultes con tu líder diamante o con tu líder esmeralda para ponerlo en práctica. En últimas, siempre sigue la recomendación de tus líderes. Otro punto interesante tiene que ver con diferenciar lo que son los ingresos constantes del negocio de Amway con los ingresos ocasionales. Para mí los ingresos constantes son los que provienen del plan de mercadeo. En otras palabras, lo que puedes contar que recibes mes a mes. El bono diferencial, el bono rubí, el bono del 6%, etcétera, el bono de profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y los ingresos ocasionales son los que recibes por bonos única ocasión, o por llegar a los niveles, o por oratoria, etcétera. El consejo que yo les doy es que el presupuesto de vida lo hagan, presupuesto pues del negocio, de gastos, lo hagan con base en el ingreso mensual, o sea, con base en los ingresos, entre comillas, constantes, no con base en los ingresos ocasionales. Con los bonos que se reciben por una única ocasión o por los pagos de oratoria, etcétera, la idea es que les sirvan para acelerar el proceso de eliminar deudas malas, si las tienen, y después de hacerlo, que te sirvan para capitalizarte de manera mucho más rápido. ¿Cómo? Vuelvo a lo mismo, comprando tu primer activo. Bueno, ¿y qué hago cuando ya compres tu primer activo? Ahorras para comprar tu segundo activo. Bueno, ¿y qué haces cuando compres tu segundo activo? Cuando compres tu segundo activo, ahorras para poder comprar tu tercer activo. Y así consecutivamente, poco a poco. Y como cada activo representa un ingreso pasivo adicional, entonces poco a poco te va entrando más plata, poco a poco ganas más plata. Y como aprendiste a no gastarte todo lo que te ganas, y como aprendiste a ahorrar un porcentaje de tus ingresos mes a mes, entonces como subieron tus ingresos, porque ahora tienes un ingreso pasivo vía tu primer activo, entonces el porcentaje que estableciste es sobre una base mayor. Y como entonces es sobre una base mayor, entonces puedes ahorrar un poco más de plata. Y como puedes ahorrar más plata, entonces el tiempo para comprar el siguiente activo cada vez es más corto. Eso con respecto a diferenciar los ingresos constantes, entre comillas, de los ingresos ocasionales. Y el último punto que quisiera hablar con ustedes tiene que ver con la importancia de buscar llegar a ese punto en que te importe realmente el ingreso que recibes por el negocio de Amway. Entre más te importa el ingreso, más estás comprometido con tu negocio. Es decir, te importa es que si ganas más, pues te entusiasmas obviamente, pero que te duele si baja un poco el ingreso que recibes con Amway. Eso quiere decir que te comprometes más con tu negocio y que vas a hacer todo lo que esté en tu capacidad, vas a hacer todo para sacarlo adelante. ¿Por qué? Porque el ingreso que recibes por Amway te pesa. ¿Por qué se los digo? Porque hay muchas personas para las cuales el ingreso de Amway solamente es un pequeño ingreso adicional. Y un ingreso adicional que, claro, está bueno, si recibes algo extra, pues bienvenido sea, pero nada ocurre en tu vida si ese ingreso baja. Y muchas veces me he dado cuenta que las personas entran en un círculo de pereza, de autocomplacencia, de letargo y de rutina al negocio de Amway. Simplemente porque todavía el ingreso de Amway, el ingreso que reciben por Amway, no es tan importante para ellos. Así que yo los invito para que digas lo que una vez, o para que asumas la actitud que una vez asumió Luis Carrillo, diamante ejecutivo fundador, que ha sido experto y muy hábil y muy bueno en usar los flujos de efectivo de Amway para invertir y para crear realmente riqueza
y pues ha construido una riqueza realmente impresionante, y que haga lo mismo o genere la misma actitud cuando le preguntaron que qué creía que tenían en común los diamantes. Y después de pensarlo por un rato, él dijo, yo creo que los diamantes tienen esta cosa en común. Llegan a un punto en su negocio en que dicen, this is it, en español, esto es. O sea, un momento en que tú dices, esto es, y empiezas entonces a tratar el negocio como lo que es, como un negocio, y un gran vehículo para darte el ingreso que te va a llevar a ayudarte de manera importante, si lo administras correctamente, a construir tu riqueza. Te deseo que así sea, que valores el negocio de Amway, que el ingreso que recibes por el negocio de Amway lo trates correctamente, que trates el negocio de Amway como una empresa, como un negocio, que te organices, que te seas disciplinado en el manejo de la plata, para que entonces, al llegar a esa actitud de this is it, de esto es, esté realmente encaminado a construir una vida de riqueza producto de ese mindset, de esa mentalidad